dar inicio a la segunda sesión. Yo calculo que ya se conectó la mayor parte de estudiantes y algunos compañeros ya han estado enviando sus correos para ver el tema de la organización de los grupos. Entonces les agradezco a los que han empezado a hacer ya esta tarea utilizando el formato que se les compartió. Entonces pues vamos avanzando. Igual espero que estén avanzando ya con el glosario que tienen hasta el día viernes para poder entregar, y pues que ya se vayan familiarizando un poquito con el tema en sí del derecho internacional privado, en este caso pues con el tema civil, para entrarle a la primera parte. Entonces pues hoy vamos a seguir con el tema del contenido del derecho internacional privado. Entonces pues creo que ya están todos por acá. Vamos a grabar esto y listo. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, viéndola. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, pues les voy a pedir que pongan en silencio sus micrófonos en este momento. Y pues igual si tienen alguna duda, pues la pueden hacer en su momento. Perdón. Pues vamos a recordar un poquito a efecto de que sepamos cuál es en sí la estructura del derecho internacional privado. Y para eso, pues creo que este esquema nos va a permitir poder comprender de una mejor forma o una forma más dinámica qué es en sí el derecho internacional privado o cómo es que se está compactando en general. De esa cuenta, pues ya vimos nosotros qué es el derecho internacional privado. Fuimos descubriendo cuáles eran las diferentes definiciones que se encontraban para poder crear una definición propia de lo que era el derecho internacional privado. Pero también ustedes se dieron cuenta que en la ley del organismo judicial habían unos apartados específicos que relacionan el tema del derecho internacional privado como tal, y empezamos a ver algunas locuciones latinas sobre, por ejemplo, la lex fiori, etcétera. Entonces, pues, esto ya nos va dando un parámetro a nosotros de lo que es el derecho internacional privado y de lo que van a ser las fuentes del derecho internacional, tanto las fuentes internas como las fuentes externas, así como también la jurisprudencia, que vamos a ir viendo un poquito más a detalle estas situaciones. También esto nos va a permitir más adelante poder ver un poco lo que es el tema de la extraterritorialidad de las leyes, y así como las escuelas estatutarias. También vamos a encontrar cómo es que se encuentra conformada esta sociedad, cuál es la legislación guatemalteca atinente al caso, esa competencia que tiene a nivel internacional, cuál es la legislación aplicable dentro de este conglomerado, digamos, del derecho internacional. Entonces, ustedes van a tener la competencia o la capacidad de poder comprender cuáles son estas disposiciones generales de la legislación guatemalteca y cuál es ese derecho internacional guatemalteco como tal. Entonces, vamos a conocer cuál es, digamos, esa existencia o esos conflictos de las normas extranjeras, cuáles son sus competencias, tanto desde el ámbito del derecho internacional privado, como en este caso, pues también cuál es la ley aplicable a un caso concreto de derecho internacional. En este caso, pues el reconocimiento que hacen los estados y cómo es que, digamos, se van a ejecutar en su momento las sentencias o los fallos arbitrales que se emitan por en este caso, pues un juzgado extranjero. Entonces, básicamente esa es la estructura. Y pues vamos a apoyar con la ley internacional, en este caso a través del Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado, conociendo pues cuál es esa su estructura como tal, cuál es la introducción, en qué es que esto va funcionando, cómo se va rigiendo. Dentro de eso vamos a encontrar las normas de civiles y las normas también mercantiles, y así sucesivamente pues nos vamos a ir yendo dentro de todo este conglomerado. Pero para esto considero también que es importante que conozcamos nosotros cuáles son esas características y teorías que envuelven o desentrañan lo que es el derecho internacional privado. De esa cuenta, pues quisiera que me puedan ustedes apoyar en la lectura de esta diapositiva, por favor, alguien que tenga el deseo de apoyarme.
Empiezo. Sí, gusta. Características y teorías del derecho internacional privado. Es un derecho positivo. Sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los códigos civiles, pero también, y tal vez la más importante de las fuentes, es la que se encuentra en los tratados en los que los países, a través de esas convenciones, determinan la forma de resolver los conflictos de leyes. Es un derecho nacional. Cada país dicta sus propias normas de derecho internacional privado, lo cual puede llevar a conflictos entre los países. Forum shopping consiste en la práctica de los abogados de plantear la solución de sus controversias internacionales ante aquel ente, entre los distintos tribunales que pueden ser competentes, que a tenor de la ley aplicable le dará una respuesta jurídica más favorable a sus intereses. Contiene un elemento particular que es el elemento extranjero dentro de la relación. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, pues básicamente aquí empezamos a recopilar algunos antecedentes, como por ejemplo que es un derecho positivo y se encuentra en este caso pues en nuestro decreto ley, que es el decreto 106, es decir, el Código Civil. Entonces también se dice por eso mismo que es un derecho nacional, porque en este caso, pues Guatemala tiene sus normas propias. O sea, nos regimos nosotros por el Código Civil, por el Código Procesal Civil, por el Código de Comercio, no vayamos a decir Código Mercantil, ¿verdad? Sino Código de Comercio, el Código de Notariado, también tenemos el Código de Trabajo, por citarles algunos de los de las tantas normas que tenemos a nivel privado. Entonces, pues básicamente dentro de eso tenemos este elemento particular como elemento extranjero, decimos dentro de la relación. O sea, para que se dé esa connotación internacional, o sea, tiene que haber algo que no sea parte de, es decir, que sea de otro país o que esté normado en otra legislación. Y pues acá creo que es necesario que recordemos un poco la clase anterior, cuando hablábamos de qué era el derecho internacional privado. Entonces, coincidimos de que era un conjunto de normas o bien que era un marco jurídico que en este caso iba a regular que las relaciones entre los individuos, en este caso en un contexto internacional. Entonces, estos individuos pueden ser personas naturales jurídicas o naturales o jurídicas, por ejemplo, las sociedades también, pero en este caso son privadas en lugar de ser actores públicos o estatales. Por ejemplo, las relaciones pueden ser en materia civil o en materia de familia. Por ejemplo, los litigios transfronterizos, la adopción, el divorcio. O podríamos pensar también, por ejemplo, que son asuntos comerciales, como por ejemplo los contratos internacionales, las quiebras. Entonces, básicamente, digamos que este conjunto de normas se va a componer de instrumentos internacionales. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ser las convenciones, las leyes modelos, puede ser la jurisprudencia, la práctica y también puede ser, por ejemplo, el tema de la costumbre. Originalmente, pues en el campo del derecho internacional privado, lo que se hacía era que, digamos, que se limitaba a lo que era el conflicto de las leyes o bien a lo que era la determinación de la ley estatal, es decir, la ley del Estado, que se iba a aplicar para poder regir o resolver ciertos casos. Entonces, tal vez esto lo vamos a comprender cuando veamos un poco de la historia del derecho internacional privado en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Media, hasta nuestros días. Entonces, creo que lo vamos a ver más adelante de una forma efímera para poder complementar, digamos, que este tema. Entonces, pues básicamente esta determinación estatal va a servir para poder resolver ciertas cuestiones del derecho o ciertos casos en específico. Es decir, entonces, que a mayor congruencia de las leyes, digamos de que de los diferentes estados va a ser, digamos, mayor la facilidad con que los actores privados, en este caso, van a poder llevar a cabo sus negocios, en este caso transfronterizos, porque están saliendo de Guatemala, y que puedan de una forma
concreta poder, digamos, resolver sus asuntos personales. Entonces, la armonización, la codificación y el desarrollo del derecho internacional privado, entonces va a poder ser, digamos, que ese proceso en el cual se pueda lograr a través del tiempo una congruencia entre las leyes de los estados para que pueda ser aplicado por Guatemala, por México, por Cuba, por Estados Unidos, por Nicaragua, por Panamá, etcétera. Entonces, por eso es importante que veamos una de esas características del derecho internacional privado, pues como ya se indicó, es que a pesar de su nombre, gran parte de su normativa se va a derivar en este caso de preceptos jurídicos nacionales. Entonces, ¿dónde van a estar contenidos estos preceptos jurídicos? Básicamente en los códigos y leyes de cada país. Entonces, ahora bien, ¿cómo se ha realizado, digamos, especialmente desde fines del siglo XIX? Pues se han dado diferentes esfuerzos internacionales, si ustedes los quieren ver así, para poder establecer lo que son reglas uniformes en esta materia. Principalmente, pues, por medio de los convenios. Actualmente el derecho internacional público tiene una gran, digamos, relevancia como fuente de normas del derecho internacional privado. En este caso, pues en el ordenamiento jurídico guatemalteco como tal, encontramos nosotros lo que es la jerarquía de las leyes dentro de esas fuentes del derecho. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros esta jerarquía de las leyes? ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Dónde creen que se encuentra? Compañeros. La ley de organismo judicial. Muy bien, recordemos tanto la ley de organismo judicial como la propia Constitución nos norman a nosotros cuál es básicamente la caracterización de las leyes. Entonces, salvo en materia de derechos humanos, lo que va a prevalecer en este caso pues van a ser los convenios internacionales. Entonces lo vimos nosotros a partir del artículo 44 y 46 la semana anterior. Entonces siempre tienen que tenerlo esto muy, muy en cuenta, ¿verdad, compañeras y compañeros? Para que vayamos comprendiendo realmente pues dónde es que se encuentra regulado esto. En este caso pues va a ser siempre en la Constitución Política y nos vamos a ir apoyando nosotros entonces también de lo que es la ley del organismo judicial. Entonces también nos vamos a apoyar un poco de la normativa que va a ser complementada en este caso por la jurisprudencia. ¿Quién cree ustedes que emiten la jurisprudencia en Guatemala, compañeros? La Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Y para que pueda sentar jurisprudencia, un precedente, ¿cuántos fallos deben de existir por parte de la Corte de Constitucionalidad? ¿Alguien me puede recordar esa clase de derecho constitucional? ¿Manda? 5. Creo que son 5. 3. Muy bien, algunos manejan la teoría que son 3, otros que son 5. Entonces les voy a dejar ahí de tareita para que lo investiguen. Entonces, pero gracias Orlando y gracias Cindy también ahí por su intervención. ¿Qué manda don Orlando? Gracias. Serían 5 de la Corte Suprema y 3 de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Recordemos de que existen dos entes distintos, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. El máximo órgano constitucional pues va a ser la Corte de Constitucionalidad. Entonces van a tener diferente forma de aplicar su derecho, pero se ha reconocido regularmente que la Corte Suprema de Justicia tiene que tener 5 fallos contestes para poderlo tomar como jurisprudencia. Mientras que en el caso de la Corte de Constitucionalidad van a ser 3 fallos los que se tienen que tomar en consideración. De igual manera, pues ustedes pueden confirmar esta información pues, entrando un poquito más en el tema. Entonces, si ya no se escucha bien, me avisan porque empezó a llover un poquito fuerte por acá por donde estoy. Muy bien, gracias. Pues bueno, entonces... ya para retomar el tema, básicamente, pues en ese orden que estábamos hablando, las fuentes escritas del derecho internacional privado en Guatemala, pues básicamente va a establecer ciertos elementos que en este caso
¿dónde vamos a encontrar nosotros esta información? Básicamente lo que son los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como ya se los decía, la Constitución Política de la República de Guatemala, otros tratados y convenios que hayan sido ratificados, en este caso por Guatemala, nuestras leyes internas y también, por último, lo que es el Código de Bustamante. Entonces, aquí estamos haciendo nosotros nuestra pirámide de Kelsen, viendo lo que es la jerarquía constitucional, recordándonos nuevamente que la Constitución no está abajo de los tratados o las convenciones internacionales, sino que está a la par, y en caso de alguna discrepancia va a ser la Corte de Constitucionalidad la que va a decidir sobre el caso concreto, si es o no aplicable cierto convenio, o si en caso pues rige o restringe alguna situación que no permita que pueda aplicarse a Guatemala. Entonces está la figura de la ratificación total o parcial de algunos artículos, en este caso si fueran lesivos para el ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces, pues, digamos que Guatemala no existe una ley específica que defina, digamos, cuáles son esas reglas o fuentes del derecho internacional privado, a pesar que, digamos, que el Código Civil, pues, tiene algo desarrollado al respecto, y pues la Ley de Organismo Judicial, que también tiene otros complementos como tal. Entonces, pues, veamos que son normas que no son muy escuetas, ¿verdad? Sin embargo, pues, al final esto no va a impedir aplicar las reglas que sean provenientes de otras formas o otras fuentes, digamos, de mayor jerarquía. Entonces, ahí es donde el juez, pues, debe de ir aplicando su conocimiento como tal. Dentro de este tema del derecho internacional privado, pues básicamente se han manejado las tres teorías, es la teoría alemana, la teoría anglosajona y la teoría francesa. Entonces vamos a ver así brevemente, pues la teoría francesa nos establece que es, o se genera, digamos que en virtud de que existen varios conflictos de leyes que se van presentando una posterior a la otra, es decir, sucesivamente. Y esto genera, por ejemplo, el tema de la necesidad de que se pueda ocupar, por ejemplo, el tema de la nacionalidad. Estas, pues, sostiene que si no existe este punto de conexión con la ley extranjera, no hay conflicto de leyes. Mientras que la otra es que la necesidad de ocuparse de la condición jurídica, en este caso, la otra es la nacionalidad, en este es la condición jurídica de los extranjeros. La premisa aquí es que si el extranjero no puede adquirir un derecho o hacer respetar un derecho adquirido con anterioridad, va a carecer de objeto poder iniciar la búsqueda de la ley competente. Entonces aquí se da, por ejemplo, el tema de la extraterritorialidad de las leyes, y si no existe un derecho anteriormente, pues no puede aplicarse como tal. Eso es lo que trata de explicar brevemente la teoría francesa. Ahora bien, si vemos la teoría anglosajona, acá pues establecemos que ha sido más objeto de estudio, ha tenido diversas objeciones. La primera que encontramos básicamente establece que no es cierto que el problema de conflicto de leyes solo se plantee dentro de un proceso, sino que establece que dicho problema también interesa, por ejemplo, en este caso, a lo que es el notario, a lo que es un registrador, un juez de asuntos municipales, para poder actuar con ocasión, por ejemplo, de los matrimonios civiles y a los particulares en general. La siguiente premisa que maneja es que podría reducirse este conflicto de jurisdicciones, en este caso, a un conjunto de leyes procesales, es decir, que con mayor competencia, no siendo por ello, sino un caso, en este caso, un caso especial de conflicto de leyes. Y la tercera premisa básicamente establece que no constituye sino un caso especial de la mezcla básicamente entre lo que es el derecho procesal y el derecho material. En resumen, pues básicamente esta distinción va a establecer que es un principio de la división del trabajo, que en este caso pues va a corresponder a una razón ontológica como tal, mientras que si vemos ahora el tema de la teoría alemana, este nos establece que no va a comprender lo que son esos conflictos de jurisdicción dentro del derecho internacional privado, sino que va a tener por defecto, por ejemplo, ignorar estas reglas del derecho internacional privado, como por ejemplo la nacionalidad, que para ellos no es
uno de los puntos más importantes de conexión para algunos países. Entonces, básicamente recaemos en el tema de que el derecho internacional privado lo manejan como un tema central que se va a ocupar directamente de lo que es el conflicto de leyes, y como con temas complementarios, o sea, temas secundarios, va a ser el estudio de los puntos que se vayan a conectar entre ellos, o la conexidad que le llamamos entre lo que es la nacionalidad y también lo que es la situación jurídica de los extranjeros como tal. Entonces aquí ustedes pueden empezar a mezclar un poco, por ejemplo, de las personas que están indocumentadas, o los que son extranjeros de paso, los que son residentes, los que compran un vehículo en Guatemala pero tienen que regresar a su país de origen. Por ejemplo, la SAT, que ahora les pide una identificación por medio de su pasaporte y que tengan NIT para poder hacer esos procedimientos en Guatemala. Por ejemplo, las sociedades que se vienen a conformar en Guatemala cuando tienen una subsidiaria, por decirles un poco de las muchas situaciones que se pueden ir generando. Entonces, voy a ver acá. Adis me escribió artículo 43 de ley del amparo, y Orlando dice que son 3 fallos ya investigado. Muchísimas gracias. Kimberly me levanta la mano. ¿Le escucho, por favor? No, licenciada, disculpe, fue sin querer. Muy bien, no se preocupe. Gracias. Entonces, no sé si vamos bien hasta el momento o hay alguna otra duda. Si no, pues seguimos. Bueno. Entonces, igual vamos a encontrar dentro del derecho internacional privado lo que son los sistemas de aplicación de la ley. Entonces, aquí encontramos el tema de lo que es la personalidad, la pluralidad y también lo que es el territorialismo de las leyes. Entonces, no sé si alguien me quiere apoyar para leer esta presentación, por favor. Si quiere, sistemas de aplicación de la ley. Personalidad de las leyes. Que en el derecho internacional lo que le interesa es la calidad de la persona. La ley se va a aplicar en razón de la calidad de la persona. Jus civilis y jus gentium. Pluralidad de las leyes. Va a establecer que la ley es aplicable de entre varias que son susceptibles de serlo. Discurso de la eginética de Isócrates. Territorialismo de leyes. Establece que la ley se va a aplicar a todos independientemente del lugar de origen. La ley se va a aplicar erga omnes, creo que se dice, independientemente de su origen. La ley del lugar, ley de foro o lex fori. Muy bien. Muchísimas gracias, Cindy. Pues básicamente estos sistemas de aplicación de ley son los sistemas que son reconocidos a nivel internacional. Por esa razón es que ustedes ya lo encuentran ahora en la ley del organismo judicial. ¿Quién de ustedes tuvo oportunidad ya de leer esta ley en los artículos que platicamos la semana anterior, que me pudiera leer ese artículo, si fueran tan amables? ¿Alguien, compañeros, de los que estuvo en la... El artículo 44, Lic. Por favor, si me hiciera favor de leerlo. Hermetismo del orden público. No tiene validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la constitución política de la República o contravienen el orden público. Muy bien, muchísimas gracias, don Orlando. Entonces, a las compañeras y compañeros sí les voy a pedir de que puedan darle una lectura a estos artículos que se relacionen ya con la ley de organismo judicial, para que vayamos comprendiendo paso a paso los temas que vamos manejando, para que no nos quedamos como que con esa falta, con ese complemento realmente de estas características y de estos sistemas que se aplican dentro del ordenamiento jurídico, en este caso pues a nivel internacional,
Y por eso, pues es importante para que podamos comprender nosotros esas características que tienen, porque como les digo, podemos caracterizarlo por el plano nacional, por el plano positivo o el plano particular. En este caso, pues en el plano particular, ustedes lo están viendo que básicamente se enfoca al término de extranjero en sus relaciones como tal. Cuando decimos pues que es positivo, lo vamos manejando porque su normativa se halla en este caso pues inscrita en lo que son los textos legales que tiene cada país, o sea, los textos formales. Entonces, puede ser algunos que estén suscritos de forma bilateral o de forma recíproca entre dos o varios países. Entonces, puede ser bilateral, trilateral, puede ser multilateral inclusive, ¿verdad? Y pues entonces, ese ámbito nacional que le estamos viendo también acá va a aplicar porque cada país va a dictar sus propias normas y sus aproximaciones, en este caso, al derecho internacional, motivo por el cual, pues, haya un margen para que exista, digamos, una forma de aliviar el conflicto o poder encontrar también una forma de mediación. Y por eso, pues, es importante que podamos nosotros unir realmente lo que son esas fuentes del derecho internacional, como lo son la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina dentro del ámbito nacional y pues dentro del ámbito internacional que también podamos nosotros comprender qué son los tratados, qué es la costumbre internacional, qué es esa doctrina también internacional y la jurisprudencia internacional como tal. Entonces, me gustaría pues que igual me ayude otra persona para poder leer esta diapositiva y la siguiente. Buenas tardes, licenciado. ¿Te gusta que la ley? Por favor, muchas gracias. Quitar esto ahí para aquí. Principios del derecho internacional privado. Los grandes principios del derecho internacional privado son 4. Locus regit actum, o sea, el lugar rige los actos. Significa que las acciones serán legales o no dependiendo de dónde se realicen, ya que el marco jurídico de cada país es propio. Muy bien. ¿Usted cómo relacionaría ahorita este principio con su ley de organismo judicial? ¿Cómo? ¿Cómo relacionaría usted este principio con la ley de organismo judicial? ¿Vio algún artículo que crea que tiene relación como tal? Estaba en uno de los que dijo, pero fíjese, Lick, de que yo ahorita voy en camino para mi casa, entonces no tengo la ley exactamente a la mano. Muy bien, entonces le va a quedar de tarea que pueda relacionar directamente este principio con su ley del organismo judicial para que le vaya haciendo sus anotaciones, que es uno de los 4 principios del derecho internacional como tal. Entonces por aquí me escribe alguien. Esas son las del artículo 28 de la ley del organismo judicial. Ya, perdone, es el artículo 27, lex rei citae. Ahorita estamos viendo, gracias, la locus regit actum. Entonces, veamos el 28. Sí, tiene razón, ya, perdón. Muy bien, muchísimas gracias. No se preocupe porque para eso estamos, para aprender. Y pues ahorita pues ya la va a poder usted armar en la siguiente. Aprovechando que está por ahí, tal vez me acompaña en la lectura de esta diapositiva. Ok. Gracias. Lex loci rei citae, o sea, la ley del lugar donde las cosas se encuentran, significa que los bienes se transferirán siempre de acuerdo a la ley del sitio donde se encuentren ubicados. Mobilia secundur personam, o sea, las cosas siguen a las personas, significa que las cosas que sean propiedad de una persona se rigen por la ley por la que se rige esa persona. Lex fori, o sea, ley del foro, significa que cada conflicto se aplicará la ley del juez que le toque discriminarlo, es decir, la de su estado. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que cuando empiezan a leer ustedes esas alocaciones latinas, creo que nos recordamos como a Harry Potter cuando está haciendo sus hechizos, ¿verdad? Pero entonces ahora ya regresando al tema, pues tenemos que ir amarrando nosotros estos conceptos con nuestra ley de organismo judicial para que vayamos comprendiendo cómo es que esta
se va a ir dando. Pensemos que ustedes son jueces o van a ser jueces, van a tener muchas veces que lidiar con estos conflictos, entonces van a aplicar, en este caso, pues lo que la ley les indica, o sea, no podemos extralimitarnos en nuestras funciones, sino que solo hacer lo que la ley como tal nos ordena o nos indica. Entonces, en este caso, pues tenemos que armar nosotros realmente estas formas. Y pues también tenemos que comprender que dentro del derecho internacional, como les digo, existe la jurisprudencia y existe también convenciones, en este caso pues la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados internacionales, de la que Guatemala, como ustedes saben, pues es parte. Esta convención creo que ya la vieron ustedes el semestre anterior, ¿no? Compañeros. ¿Cuál, licenciado? Disculpe. La Convención de Viena sobre el derecho a los tratados internacionales. No la vimos, pero sí vimos alguna parte. No. Entonces, ustedes vieron relaciones consulares, me imagino, entonces, en el semestre anterior. Sí, licenciado, pero no, sí vimos esa, pero no en toda completa en su totalidad. No de lleno. Ah, ya. Ajá. Muy bien, está ahí. Ahí vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, dentro de las fuentes del derecho internacional, pues tenemos que hacernos pues algunas preguntas generadoras, por ejemplo, de dónde proceden estas normas del derecho internacional privado, dónde es que las encontramos y si son las mismas para todos los estados. Entonces yo creo que ustedes ya tuvieron esta primera interpretación relacionada con la ley del organismo judicial, dónde es que las encontramos y cuáles son las que van a proceder, cuáles son las que vamos a aplicar y cuál es el ordenamiento jurídico que puede ser el aplicable. Y en este caso, pues vamos nuevamente pues a que existen las fuentes nacionales y las fuentes internacionales, que si van a ser o no las mismas para todos los estados, eso va a depender, porque, digamos, el Código de Bustamante es reconocido por la mayor parte de los estados, pero si en caso hay un determinado país que no reconoce la competencia o no ha sido signataria de este código, pues no podría aplicar esta reciprocidad que se estaría buscando, como por ejemplo el tema de la extradición. Si un determinado país no aplica la extradición, no puede solicitar que se extradite a un subnacional a su país por lo mismo, porque no ofrece esa misma igualdad de condiciones. Entonces, pues, regresando al tema de las fuentes nacionales, podemos encontrar, por ejemplo, que está dividido en doctrina, en el derecho positivo, en la jurisprudencia y también en la costumbre. Pero de igual manera, pues, vamos a encontrar las fuentes internacionales. Si quieren, solo para medio recordarnos un poquito de las fuentes nacionales, aquí encontramos, por ejemplo, en el tema de la doctrina, que es, digamos, la contribución que dan diferentes personajes ilustres acerca de lo que es el concepto tradicional de lo que es el derecho derecho internacional privado, sus características como tal, porque son jurisconsultos o especialistas en la materia que crean sus propias definiciones, que tienen la experiencia, la doctrina realmente de todo este proceso, que nos van apoyando a nosotros para poder hacer una mejor interpretación. Lo que hablábamos del derecho positivo, que lo explicaba creo que a Cindy hace un momento cuando me ayudaba en la lectura, que por ejemplo, cuando existe un conflicto entre normas, ¿cuál es la que se aplica? Digamos, la norma del conflicto son las que se establecen pues, en el Código Civil. En el caso de la jurisprudencia, pues también me apoyaron dos compañeros, creo una compañera y un compañero, sobre el tema de la jurisprudencia que crea la Corte de Constitucionalidad y cuántos son los fallos contestas que deben de existir, al igual que la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues, básicamente son las mismas fuentes internacionales que en este caso se van a aplicar, principalmente pues en los temas comerciales, en los temas civiles, y que por ejemplo aquí ya coincidimos nosotros o agregamos un nuevo elemento, que en este caso es la Cámara de
de comercio, por ejemplo, la AmCham, que ya son los que se dedican a ver estos temas, por ejemplo, a Export o el CACIF, todas estas personas que tienen, digamos, esta relación más a nivel internacional. Y también vamos a encontrar una de las fuentes que ya todos conocemos o estamos acostumbrados, que es la costumbre. Entonces, pues esta se va aplicando muchas veces dentro de ese derecho común, que aunque no esté plasmado en un ordenamiento jurídico, en una convención como tal, ya es tradición de que se haga de esa manera y sigue haciéndose de la misma como tal. Entonces, pues dentro de las fuentes internacionales, pues también vamos a encontrar algunos elementos que van a cambiar un poco en relación con el derecho interno. Dentro de estas, por ejemplo, dentro del tema del derecho positivo, encontramos que va a ser una legislación uniforme. ¿A qué nos referimos con esto? Que va a ser reconocida, digamos que por el mundo y todo el mundo. Entonces, si toda Centroamérica ha reconocido el Código de Bustamante como tal para aplicarse, entonces van a respetar, digamos que todas las normas y todo lo convenido dentro de esta ley. Si nos vamos para el lado de Sudamérica, si de igual manera pues ellos han aplicado o han adoptado dentro de su ordenamiento jurídico este Código de Bustamante, entonces va a existir siempre esa reciprocidad como tal. Entonces, en Argentina van a respetar mi derecho como guatemalteco y yo voy a respetar acá en Guatemala el derecho de ellos como argentinos. En este caso, pues en materia privada. Entonces, pues vamos a ver el tema de los tratados también. En este caso, pues también existen convenciones, la costumbre, que en este caso, pues se va generando, la doctrina, que también ya lo hemos platicado, y también el tema de la jurisprudencia. Entonces, vamos a recordar un poquito qué son los tratados, que en este caso, pues un tratado es un convenio, en este caso que está regido por el derecho internacional. Regularmente, pues es un tratado de derecho internacional público que se celebra, digamos, entre el gobierno de Guatemala y uno o varios sujetos, en este caso, pues de derecho internacional público. Acá es donde se empieza como que a mezclar el tema del derecho internacional privado y el derecho público. Porque, o sea, quienes lo suscriben son los entes públicos, o sea, el representante de Guatemala. ¿Quiénes se recuerdan ustedes que es el representante de Guatemala, compañeros? El canciller. El ministro de Relaciones Exteriores. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera apoyar? Es el Procurador General de la Nación, licenciado. ¿Alguien más? Gracias. Wendy me dice el jefe de Estado. Compañeros, yo no sé por qué los siento tan tímidos a ustedes. Bueno, dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala vamos a encontrar básicamente esa respuesta de quiénes son los que tienen la competencia en el ámbito de sus funciones o de sus, bueno, sí, de sus funciones, digamos, sustantivas. Entonces, la ley del organismo ejecutivo, pues, norma en sí cuáles son las funciones, por ejemplo, del ministro de Salud, que tiene que ver todo lo relacionado al ramo de la educación, Ministerio de Agricultura y, por ejemplo, y ganadería, todo el tema de los productos agroquímicos, fitosanitarios, por decirles uno de estos ejemplos. Y en el caso, pues, del Ministerio de, ¿qué les puedo decir? Que está en la zona 1, se me fue el nombre ahorita, de economía, pues va a tener mucha relación con esos temas comerciales como tal. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a ser el que va a tener como que el marco general de poder suscribir contratos, convenios en representación del Estado. Pero estos van a nacer a raíz de, digamos, de las competencias o las atribuciones que el presidente le pueda delegar como tal, porque van a ser situaciones que se van a ir conociendo, digamos, en un consejo de ministros. Entonces,
puede irlo a firmar el ministro de Educación, de Economía, dependiendo del ramo de lo que se está firmando, pero sí tiene que haber un garante, que en este caso pues va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por ejemplo, si sea un tema de seguridad nacional, posiblemente tenga que estar presente el ministro de Gobernación o bien el de la Defensa. Solo por darles uno de los tantos ejemplos. Y pues el jefe o el jefe de Estado, pues al final es el máximo en esta relación como tal. No sé si me doy a entender. Bueno, básicamente, pues entonces para su aplicación o para la celebración de los acuerdos, pues van a ser en este caso pues materias específicas, y en este caso pues el Estado de Guatemala va a asumir sus compromisos a través de estos tratados. También encontramos los acuerdos, digamos, interinstitucionales que van a ser celebrados entre dependencias y organismos descentralizados. Está, por ejemplo, la firma referéndum, que es, por ejemplo, un acto mediante el cual, en este caso, Guatemala hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado y para ser considerado como definitivo para su posterior ratificación. Entonces, la semana pasada hablamos tanto del tema de la aprobación y de la ratificación. Entonces, se lo voy a recordar otro poquito para que ya podamos cerrar ese capítulo. Cuando hablamos de la aprobación, básicamente va a ser ese acto por el cual uno de los 13 órganos del Estado va a aprobar los tratados que celebra el presidente de la República. ¿Quién creen ustedes que es ese órgano? ¿El Congreso de la República? Muy bien, el organismo legislativo, ¿sí? Y cuando hablamos ya del tema de la ratificación, se dan también otras figuras, no solo la ratificación, puede ser una adhesión y también una aceptación. Y básicamente este va a ser el acto por el cual, digamos, que Guatemala va a hacer constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Es decir, que, digamos, cuando se aprueba en Guatemala el tratado como tal, este aún no ha entrado en vigencia, entonces debe de ser depositado y debe ser ratificado ante el organismo internacional competente para que este ya entre en funcionamiento. Como les digo, o sea, puede ser aprobado, pero debe analizarse si realmente no va a colisionar con las normas internas, y si es así, entonces se hace una reserva de ciertos artículos, y ya cuando se ratifica, en ese momento pues se hace el depósito y Guatemala es responsable internacionalmente del cumplimiento de lo que ahí se haya establecido. Entonces existen también, por ejemplo, el tema de los plenos poderes, tal vez lo han escuchado ustedes, y que no va a ser otra cosa que el documento mediante el cual se designa, digamos, a una o varias personas para que puedan representar al país en cualquier acto para la celebración de los tratados. Entonces es básicamente esa delegación que le da el presidente a determinado funcionario para que en nombre de este pueda celebrar ciertos actos, firmar convenios o tratados. Entonces el tema de la reserva pues va a ser esa declaración que se formula para poder ratificar, aceptar o adherirse a ese tratado o a ese convenio, con el objeto pues de poder en su momento de excluir o de modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones que se encuentren en ese tratado que deban de aplicarse directamente en Guatemala. Entonces básicamente ahí es donde encontramos nosotros esa parte de las fuentes del derecho internacional que son pues bastante importantes que ustedes las puedan manejar. Entonces no sé si tienen alguna duda hasta este momento. No, licenciado, todo claro. Todo claro, Lic. Muy bien. Entonces, para resumir o para terminar ya el tema de las fuentes del derecho internacional privado,
Pues hablamos que dentro de las fuentes del derecho internacional podíamos encontrar nosotros esta relación con el derecho internacional público y básicamente dentro de estas se encontraban las nacionales. Aquí dijimos que podían ser, digamos, que en el orden jurídico de un determinado país y los tipos de leyes que se encontraban. Es decir, que acá se desprendían las normas internacionales y las que se desligaban del derecho internacional, es decir, que están la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Entonces, la ley como fuente del derecho internacional privado puede variar según el sistema jurídico de que se trate. En Guatemala, pues las normas del derecho internacional privado básicamente se encuentran, como les dije, en el Código Civil y en la Ley del Organismo Judicial. La costumbre, pues también es una de las principales fuentes del derecho internacional privado y pues su importancia radica más que todo en el área de comercio, ya que, digamos, sus usos y sus costumbres son una de las fuentes más importantes de la creación, en este caso, normativa. Y pues si hablamos en este caso de la jurisprudencia, pues va a tener siempre ese lugar importante dentro del derecho internacional privado, porque va a permitir a los jueces poder, en este caso, ampliar los supuestos de las normas jurídicas y con ello, por ejemplo, enriquecer los criterios establecidos dentro de sus leyes y sobre todo en poder dar al individuo la certeza en cuanto a lo que es su alcance y también el sentido de sus normas jurídicas. Yo creo que hemos hablado bastante dentro del tema de la jurisprudencia. ¿Ustedes han tenido oportunidad de tener jurisprudencia, de interpretarla y de aplicarla a algún caso concreto, compañeros? No, Lic. No, Lic. No, Lic, no hemos tenido la oportunidad. Licenciado. Bien. Entonces, vamos a tocar un poquito de tema ahí de derechos humanos, de derecho laboral, de derecho constitucional para que ustedes tengan una idea, una noción sobre este tema. Por ejemplo, pensemos en derecho laboral. Muchas veces los que estamos dentro de esta estación posiblemente trabajemos para el Estado, pero nos contrato un renglón presupuestario que es el 029 183, que es por servicios técnicos o servicios profesionales. ¿Qué sucede cuando final? Sino que era una situación de servicios profesionales. Yo como abogado o como extrabajador o como trabajador de esa institución pienso demandar al Estado para que me paguen mis prestaciones porque yo fui un trabajador. O me llegó un cliente a mi oficina y me dijo de que a él lo despidieron de forma injusta y que yo debo, o sea, que quiere que lleve su proceso laboral correspondiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero es ingresar a la página de la Corte de Constitucionalidad, buscar el área de jurisprudencia y utilizar las palabras claves, por ejemplo, despido directo, despido indirecto, 029, por ejemplo. Y voy a encontrar yo diferentes sentencias de la Corte de Constitucionalidad en la cual me va a indicar a mí cierto tipo de criterios que han aplicado los magistrados para poder resolver el caso sometido a consulta. Entonces, esos me van a servir a mí, por ejemplo, para robustecer mis argumentos. Posiblemente vamos a pasar a la parte en la que el juez, o sea, ya presenté yo mi demanda, ya se llevó a cabo la audiencia, ya y emite sentencia el juez, pero como no estoy de acuerdo yo con la sentencia porque me está diciendo de que yo no me correspondían los derechos que estoy alegando porque no era trabajador, entonces yo puedo, al momento de presentar mi recurso de apelación, invocar el ordenamiento jurídico que yo considere y esa jurisprudencia aplicable al caso concreto. Entonces, si yo voy aplicando los tres fallos contestes, puedo solicitar, digamos, para que analice el tribunal de alzada
que mi pretensión sí tiene ese asidero legal en virtud de que ya ha sido analizado previamente por otros juzgadores y sí ha sido aplicable al caso concreto. Entonces ya va a quedar en manos, digamos, de los magistrados el poder aplicar esa situación. Inclusive me puedo ir hasta la vía del amparo más adelante si en caso pues no pegara mi petición como tal, pero aquí es, por ejemplo, uno de los casos donde los vamos aplicando. Eso pensando en el ámbito del derecho nacional. Si nos vamos al tema del derecho internacional, pues vamos a encontrar nosotros la jurisprudencia aplicable, por ejemplo, en materia de derechos humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a permitir a nosotros poder ver cómo es que resolvieron en ciertas materias, en ciertos derechos, que puede ser derechos sociales, derechos individuales, que tenemos que irnos a invocar ese derecho cuando en Guatemala ya causó definitividad un acto como tal. Entonces ya presentamos el amparo y no nos pegó, y aún así sigue vulnerándose nuestro derecho por el mismo hecho que ustedes reconocerán que la Constitución y los tratados de derecho internacional pues prevalecen sobre el derecho interno. Entonces, la Convención de los Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, la declaración como tal, nos va a permitir encontrar otras herramientas para poder acudir a un siguiente órgano para que puedan aplicarse porque se han sido vulnerados nuestros derechos, que en este caso están reconocidos dentro de esos instrumentos internacionales. Entonces, ahí es donde llegamos nosotros a este nuevo proceso. Y acá encontramos nosotros los fallos jurisprudenciales que han utilizado ellos para diferentes casos, que no solamente son casos de Guatemala, sino que de todo el continente americano como tal. Entonces son las formas, por ejemplo, en las que se pueden ir aplicando este tipo de situaciones como tal. Por acá vi que alguien me había levantado la mano, pero se me perdió. Y sí, Orlando, por favor. Fíjese, Lee, que ahí donde yo trabajo llegó un expediente de una rescindir un contrato con el gobierno. Ajá. Pero eso es tardado, Lee. Ya lleva como unos 3 años y no le han dado otra vez el trabajo a la persona, pues, ¿verdad? O sea que pelear con el gobierno sí es algo difícil, ¿verdad? Sí, pero digamos en el caso que hice en Orlando, habría que ver si esa rescisión de contrato lo que solicitaron fue el pago de las prestaciones o la reinstalación, porque si es la reinstalación, al final el trabajador lleva, digamos, que las de ganar, porque ese resarcimiento del daño lo que provoca, digamos, para el Estado es que deba de pagarle los salarios dejados de percibir hasta el momento que lo reinstalen. Mientras que si, por ejemplo, lo maneja como prestaciones laborales, o sea, el Estado, o sea, la propia legislación laboral le va a decir que usted tiene, por el tema de daños y perjuicios, opción de hasta un máximo de 12 salarios para poder compensar esa parte. Entonces, sí van a haber siempre algunas situaciones ahí que va a ir apoyándole en cuanto a ese tema. Lógicamente, pues el Estado sí es tardado en general, o sea, no solo la institución, digamos, a la que se está demandando, sino, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Porque tienen demasiado trabajo, ¿verdad? Entonces ya cuando llega a un juzgado como tal, a veces solo para que les asignen audiencias son 6 meses, 1 año. Para Alix demandó él por tener una enfermedad, le rescindieron su contrato. Sí, ahí estamos hablando, por ejemplo, de vulneración al derecho a la salud, al derecho al trabajo, por ejemplo. O sea, lo podemos ver desde el ámbito de los derechos humanos, lo podemos ver desde el ámbito del derecho laboral, del indubio prooperario también, y así sucesivamente, pues, se van dando todo ese tipo de situaciones que en este caso pues lo estamos aplicando a un caso concreto dentro de la relación patrono-trabajador, pero de igual manera pues lo vamos a enfocar nosotros también en este tipo de jurisprudencia, en este caso pues a
al derecho comercial, al derecho civil, por ejemplo, o al derecho de familia. Ustedes van a poder encontrar que también existe jurisprudencia al respecto, por ejemplo, al tema del divorcio, porque no se dan todas las causales que indica la legislación, o alguna causal específica a un juez le da una connotación diferente. Entonces él establece que no es el medio idóneo, o que no se dieron todos los presupuestos procesales para poder otorgar, digamos, el divorcio, o por ejemplo ahora con el tema de las personas transgénero, personas de que exista la niñez con algún problema en cuanto a quién poderle dar la potestad por esa situación, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues, se tiene que aplicar alguna fuente supletoria, si lo quisiéramos ver así, más allá del Código Civil, para poder interpretar y aplicar lo que sea más acorde. Que en este caso no sería para los adultos, sino para el niño, ¿verdad? Existe una convención específica sobre la niñez que va a preservar siempre, o le va a dar como que ese cuidado especial a la niñez. Entonces, pues son algunos de los temitas que creo que es importante que ustedes tengan una noción preliminar para cuando ya estén ustedes ejerciendo como... Liga, así como si una persona quiere adoptar un niño en el extranjero, sí aplica el derecho internacional privado. Definitivamente el derecho internacional privado va a ser el que va a reconocer el tema de la adopción. Ustedes ahorita que ya medio vieron un poquito el código Bustamante, ahí se ve un poco el tema del criterio de la adopción. Entonces, lógicamente, pues debe de observarse muchos temas, y en este caso, pues ahí sí entraría la PGN dentro de la Procuraduría de la Niñez, también los dictámenes. O sea, es un análisis específico que debe de realizarse para poder utilizar el tema de la adopción. Sí, don Juan. Gracias, Rick. Buenas noches, licenciado. Sí, cuénteme. Fíjese que a mí me quedó duda con el tema de los países que no tienen extradición. ¿Qué pasa con los ciudadanos de esos países si cometen delitos internacionales como trata de personas o narcotráfico? ¿Cómo puede el país extranjero hacer que él pague por sus delitos? Muy bien. Pues para empezar, como le digo, tenemos que analizar realmente la legislación de cada país, o por qué tipo de delitos puede ser perseguida una persona. Entonces los países, porque eso es lo que hacen realmente o regularmente, por ejemplo, los políticos. O sea, se van a países donde no existe una ley que los pueda extraditar. Entonces pensemos en el caso de Serrano Elías. Por ejemplo, él está asilado en Panamá y no hay una ley de extradición que lo obligue a él a que deba regresar a Guatemala. Entonces, si por ejemplo él se hubiera ido a Estados Unidos, pues ahí sí hay diferentes convenios internacionales en materia de extradición, y es muy probable que ya estuviera acá en Guatemala haciéndose algún juicio. O a veces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que era lo que, por ejemplo, el que estamos tomando de referencia, Valdizón, por decirles algo, Alfonso Portillo, por ejemplo, la Reina del Sur, por decirles otro de los digamos, casos así más sonados. Ahorita creo que también un exministro de la administración anterior que trabajaba en Tigo, se me va el nombre ahorita de este señor, un barbudito, Francisco Valladares creo que es, que también fue procesado en Estados Unidos. Entonces, básicamente sí se puede aplicar en otros países, muchas veces porque hay elementos que hacen como que esa referencia de que es, ¿cómo les podría decir? Que tiene relación con otro país. Pensemos de que se hubiera robado un cuadro, un guatemalteco de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a reclamar que ese cuadro le pertenece al Estado de Estados Unidos, alguna persona como tal allá. Entonces,
debe de aplicarse, por ejemplo, eso, o porque se hizo una transacción en dólares y se utilizó la moneda internacional. Por ejemplo, que el tema de Rusia, que le han congelado sus activos. ¿Por qué? Porque lo manejaba en moneda del dólar. Entonces ahora lo que hace Rusia es, mejor compro oro, dejo de utilizar la moneda del dólar, o si alguien quiere comprar conmigo, me va a manejar el rublo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada quien pues va a manejar sus políticas internacionales también. Y pues de igual manera, ya si regresamos nuevamente al tema de Guatemala, pues muchas veces nos vamos a ir también por el tema del derecho internacional penal, por los delitos transfronterizos, que entonces van a tener su legislación aplicable como tal y debe de observarse por parte de los estados signatarios. Entonces, si no hay un tratado que los obligue, pues no puede perseguirse en un determinado país. Entonces, pues creo que por cuestión de tiempo nos quedaríamos hoy hasta acá y pues nos platicaríamos el día viernes, así reciben su clase de internacional público, creo que les toca hoy, ¿verdad? Y solo ya para los que se quieran quedar ahorita, me dicen en relación a los datos de los grupos, tenemos que incluir el número de grupo y